Hay un arquetipo que la humanidad lleva representando desde hace al menos 40.000 años. Lo encontramos en cuevas pintado en Francia, en estatuillas de hueso de mamut, en templos aztecas, en bronces hindúes, en tragedias griegas, en el cine que estás viendo este fin de semana sin saber del todo qué es lo que estás viendo. Y nunca lo llamamos por su nombre. Es la figura de una madre que devora a sus propios hijos, en su versión más temible con todo el amor del mundo. Pero los devora. Porque en la psique humana hay algo que siente que aquello que le dio la vida es también lo que se la quiere quitar. ¿Qué es ese arquetipo? Eso es lo que vamos a ver hoy, sin apartar los ojos. Comenzamos. Empecemos por aclarar algo clave. La Gran Madre no es la madre de uno, no es tu madre real, no es siquiera en sentido estricto una madre. Es algo más antiguo y más profundo que cualquier figura materna. La Gran Madre es el nombre que damos al hecho de que todos hemos nacido dentro de algo, que antes de tener voluntad ya estábamos contenidos en algo más grande que nosotros. Antes de poder elegir, ya estábamos siendo gestados en algo mayor que ni siquiera escogimos. Un cuerpo, una madre real, una tierra, un hogar. Esa experiencia de haber sido llevados, de haber surgido dentro de algo, deja una huella enorme en todos nosotros. Y la psique humana, durante miles de años, le ha puesto cara a esa huella y la ha llamado de 1000 formas distintas según la tradición y la lengua. Esa cara tenía siempre dos lados. Por un lado, el que todos esperamos, el lado luminoso del asunto, lo que nutre, protege y sostiene con su abrazo, la cueva que cobija, el campo que da grano, la madre que está cuando el niño se cae. Es la cara con la que la cultura moderna se quedó, la cara fácil. Por otro lado, el que casi nadie conoce, o nadie quiere mirar, pero es real. Ese principio que retiene en lugar de soltar y que absorbe en lugar de dejar ir. El principio que devora. Pero no son dos arquetipos distintos. Son dos caras del mismo arquetipo, porque la misma fuerza que da la vida puede quitarla. La misma mano que alimenta puede estrangular. La misma madre que protege puede convertirse, sin proponérselo, en la prisión que mata la individualidad. Una jaula de protección y miedo, con la puerta cerrada por dentro. Solo digo que puede convertirse, porque el arquetipo completo en sus dos caras está siempre disponible y siempre se puede activar en su cara B. No es un accidente que ocurre lo que se llamaría madres malas. Es una fuerza que existe siempre y que nos atraviesa a todos. El problema es que cuando opera sin ser reconocida, cuando se despliega desde el inconsciente, opera con más fuerza. Y te lo voy a mostrar ahora con un caso extraordinario. Diciembre de 1913. Una casa a orillas de un lago a las afueras de Zúrich. Carl Gustav Jung tiene 38 años. Acaba de romper con Freud, su padre intelectual. Está al límite, tan al borde de algo que él mismo lo reconocerá décadas después en sus memorias. Temió perder la razón. Y entonces empieza una práctica que va a cambiar la psicología del siglo XX. Se sienta solo, cierra los ojos y deja que las imágenes del inconsciente
suban hasta él sin oponerles resistencia. Lo llama imaginación activa, y todo lo que ve lo va anotando en un cuaderno de tapas rojas, encuadernado en piel, con caligrafía de monje medieval. Ese cuaderno, que no se publicaría hasta 2009, casi un siglo después de empezarlo, es el extraño e increíble Libro Rojo de Jung. ¿Qué ve y anota Jung? Algo que da para estudiar durante 10 vidas. Pero entre todas las figuras extrañas que emergen de su propia profundidad, hay una que se repite con una insistencia tan inquietante como perturbadora. Es una figura femenina con muchos nombres y muchos rostros. Se le aparece a veces como Salomé, la que pide la cabeza del Bautista en una bandeja. A veces como una anciana que vive en una cueva, y otras, como no, como una serpiente. Y Jung, doctor en medicina, racional y científico, siente algo muy raro e inquietante frente a esa figura. Siente que tiene poder sobre él, que está vendido e indefenso ante ella, que si se entrega a ella, si se deja llevar, ella lo va a atrapar y se lo va a quedar para absorberlo, para diluirlo y devolverlo a ese estado anterior a haber sido una persona, a un estado indiferenciado sin individualidad. En este libro rojo hay frases que son al mismo tiempo terribles y hermosas. Así es la vida muchas veces. Frases como esta: lo femenino que hay dentro de mí quiere que yo no sea, quiere que vuelva al útero del mundo. Y yo tengo que aprender a estar cerca de eso sin desaparecer dentro. Esa es realmente la experiencia. Así se siente el encuentro con la madre devoradora en primera persona. Lo que salvó a Jung, según él mismo contó después, fueron 3 cosas: su trabajo en la consulta, su familia y un acto sencillísimo que hacía cada tarde. Bajaba al jardín de su casa y construía cosas con piedras. Pequeños castillos, puentes diminutos, estructuras sin sentido aparente. Una actividad manual, concreta, casi como si fuera un niño. Y eso lo ataba al mundo de los vivos. Que el padre de la psicología profunda tuviera que apilar piedras en el jardín como un crío para no perderse del todo dentro de sí mismo ante la experiencia con el arquetipo de la gran madre devoradora, nos dice algo muy serio. Que el arquetipo no es una idea, no es un concepto, es una fuerza, y todos la llevamos dentro, aunque no la miremos porque no sabemos que está ahí. Quien la mira de frente, eso lo dijo Jung con todas las letras, está obligado a aprender a sostenerla. Porque durante un rato el yo se siente a punto de ser tragado, y quien no aguanta ese rato realmente se pierde. No todo el mundo vuelve de un descenso en el que se enfrenta a los arquetipos interiores. Tenlo presente antes de romantizar un viaje al inconsciente, o antes de irte a un retiro de fin de semana para encontrarte, para mirarte por dentro, vamos, sin haber leído 3 libros serios sobre lo que va a pasarte. Hay gente que hace ese descenso y vuelve, y hay gente que no vuelve del todo. La diferencia, según Jung, está en si tienes algo a lo que volver. Pero Jung no se inventó esa figura. Ella estaba ahí desde mucho antes que él, en los mitos, esperando a que alguien los leyera como debe ser. Y a los mitos vamos ahora.
Empezamos por la más extrema. Kali, la diosa hindú. Piel negra, 4 brazos, una guirnalda de cabezas humanas colgando del cuello, la lengua afuera, goteando sangre, y está bailando sobre un cadáver. El cadáver es su esposo, Shiva. Cualquiera pensaría que estamos ante un demonio. Y sin embargo, en Bengala, hoy, millones de personas la llaman Ma, madre, y la rezan con la voz de un niño que dice mamá cuando tiene miedo. ¿Cómo es posible que una imagen así sea invocada como madre? ¿Qué tiene que ver el amor incondicional y el cuidado materno con eso? Bien, la tradición hindú no se complica. Kali, dice, mata a aquello que tiene que morir. Mata el ego. Mata las formas agotadas. Mata el apego a lo que ya cumplió su ciclo. Y lo hace sin misericordia y sin detenerse. Kali no es buena ni mala. Es la madre en el sentido más duro del término. Gesta y da a luz lo nuevo. Y para eso, lo viejo tiene que morir. Y ella es la encargada de que algo que existe muera devorado por ella misma. Si te quedas con una sola idea de los próximos minutos, quédate con esta. La madre devoradora no es la negación del amor. Es el amor llevado a su forma más radical. Y radical viene de la raíz. La raíz del amor materno primordial toca la muerte. Siempre lo ha tocado, porque es ciego y amoral. Lo que hace nuestra cultura con lo molesto o no aceptado, en cambio, es disimularlo, esconderlo en el sótano y fingir que no existe. Cruzamos el océano, Mesoamérica, antes de la llegada de los españoles. La diosa azteca, Coatlicue, que significa literalmente la de la falda de serpientes. Si hay una imagen que merece la pena buscar después de este vídeo es la suya. La estatua está hoy en el Museo Nacional de Antropología y verla en persona pone los pelos de punta, porque Coatlicue tiene un cuerpo cubierto de serpientes vivas y sus manos y pies terminan en garras. Lleva un collar hecho de manos cortadas, corazones humanos arrancados y un cráneo en el centro del pecho. Y donde debería tener la cara, no hay cara. Aparecen 2 cabezas de serpiente que se miran la una a la otra, y sin que ninguna gane, porque representan la vida y la muerte mirándose de frente. Coatlicue es la tierra, es el suelo del que crece todo lo que comemos, y es también el suelo que se abre y se traga a los muertos. La tierra da y la tierra quita, y los aztecas no creían que esas 2 cosas fueran contradictorias. Que pasaran décadas hasta que los conquistadores se atrevieran a desenterrar otra vez la estatua y que volvieran a esconderla bajo el suelo de la catedral, tampoco es casual. La estatua daba demasiado miedo, por la verdad que simbolizaba. Y ahora nos vamos a Grecia. Demeter, diosa griega del grano y de los campos, una de las divinidades más amables del Olimpo, la madre buena por excelencia. Si pensamos en la gran madre nutricia, en la madre que protege y alimenta, Demeter es exactamente esa, sostiene y da pan. Y entonces ocurre lo siguiente. Hades, dios del inframundo, rapta a Perséfone, la hija de Demeter, y se la lleva al mundo de los muertos. Demeter, claro, se enfurece y detiene el grano. Bloquea las cosechas y las tierras de toda Grecia dejan de producir. La gente empieza a morir de hambre. Desaparecen pueblos enteros, incluidos niños, ancianos, sin piedad. Los dioses del Olimpo se preocupan, porque si los humanos mueren todos, no hay quien les haga sacrificios. Y sin sacrificios, los dioses se quedan sin su alimento simbólico. Es decir, el problema, valga la broma, es de cadena de suministro.
Solo cuando Zeus interviene y obliga a Hades a soltar a Perséfone 6 meses al año, Demeter permite que vuelva a haber comida en los campos. Bien, ¿qué tenemos? La gran madre nutricia, la diosa amable, que es la madre buena por excelencia, está dispuesta a destruir una civilización entera para no perder a su hija. Porque la madre buena y la madre devoradora no son dos personajes distintos. La cara devoradora puede aparecer dentro de la cara nutricia en el momento exacto en que el hijo se separa de ella, en el momento en que algo amenaza ese vínculo y la madre puede dejar de ser madre. Y entonces la misma diosa que le daba grano lo retiene, la misma que le sostenía la vida le puede matar. Si esto te suena de algo, no es coincidencia, porque es lo que ocurre, ocurrió y ocurrirá en versión doméstica en miles de hogares ahora mismo. Ya volveremos sobre ello. Y llegamos a Medea. Medea no es una diosa, es ya una mujer, y paradójicamente es la más perturbadora de todas. Medea aparece en la tragedia de Eurípides del año 431 a.C. Es decir, es una obra de teatro que la humanidad lleva representando sin parar desde hace casi 2500 años. Una obra cualquiera no aguantaría tanto si no toca un punto clave universal y eterno. Medea es esposa de Jasón. Le ha dado 2 hijos. Lo ha amado, lo ha ayudado y ha matado por él. Ha traicionado a su propia familia por él. Y ahora Jasón la deja por una mujer más joven y mejor situada políticamente. Lo que Medea hace entonces es lo más oscuro que el teatro griego nos dejó por escrito. Mata a sus 2 hijos, pero no en un arrebato de locura. Lo decide y lo planifica. Y la razón, ya la sabes, para que Jasón no pueda tenerlos, para que él también pierda. Medea no es una diosa que devora, es una mujer cuyo dolor se ha vuelto tan grande que termina devorando a sus hijos. Esa es la versión más humana y por eso la más cercana y cruel del arquetipo. La madre que en el momento exacto en que pierde el sostén de su propia identidad, hace imposible la vida de lo que más ama. Por debajo de todas estas imágenes, Kali, Medea, Demeter, vemos la misma fuerza materna que cuando algo amenaza el vínculo o el sentido, deja de soltar y empieza a retener tanto que puede matar, generalmente haciendo desaparecer la individualidad del hijo por absorción. ¿Dónde está esa figura hoy, cuando ya no hay altares a estas diosas? Pues está a pie de calle, en la vida normal y corriente. Voy a contarte 3 historias muy breves. Ninguna es real, pero contienen trozos de muchas historias que cualquiera ha podido escuchar y que bien pueden ser casos documentados por la psicología. Si te reconoces en alguna, no es porque seas tú, es porque el arquetipo está en ti y en mí, pero en algunos y algunas se percibe completamente activo. Teresa, 68 años, vive sola desde que murió su marido. Tiene un hijo, Andrés, de 42 años, que vive en otra ciudad. Teresa llama a Andrés todas las mañanas, a las 7:30, todas. No ha fallado un día en 12 años. La llamada es cariñosa, y como si Andrés fuera un niño aún. Teresa pregunta si ha dormido, qué piensa comer, si va a salir a correr, si se ha hecho un chequeo médico. Hay un interés infinito y real por cada detalle de la vida de Andrés. Pero Andrés tiene una pareja con la que convive desde hace unos años, aunque las cosas no van del todo bien. Han ido a terapia, lo han intentado. Pero cada vez que él se acerca a casarse, o a tener un hijo, o a comprar una casa con ella, algo se paraliza. Andrés no sabe qué, pero su pareja sí. Se lo dijo una noche, llorando en la cocina a las 2 de la mañana. Tu madre no te ha soltado nunca, y tú
tampoco te has ido. Teresa no es mala. Teresa quiere a Andrés con un amor que no le deja sitio para que él sea otro que no sea el niño. Porque si el niño desaparece, ella ya no sería la madre que debe sostener. Y si no es la madre ya, ¿qué es entonces Teresa? Así funciona un arquetipo encarnado en una persona. Es silencioso ante los ojos de quien lo representa. Vamos con Javier, 39 años. Buen trabajo, un piso propio, es inteligente, amable y con buena conversación. Pero ha tenido 7 relaciones largas en 15 años. Y Javier no lo entiende. Siente que da todo lo que tiene. Pero hay un detalle. Su madre murió hace 6 años, pero sigue ahí, como si fuera una humedad en una pared. Cuando Javier elige un plato en un restaurante, piensa en qué pensaría su madre. Cuando se compra una camisa, ve los ojos de su madre. Una parte mínima pero firme de él está pendiente de no traicionar algo que nunca sabe nombrar. La madre real era una señora amable y nada invasiva. Lo que se quedó dentro de Javier no es ella. Es el arquetipo que se le grabó mientras Javier crecía y que después de muerta sigue activo, decidiendo. Javier no está poseído por su madre, está poseído por la forma arquetípica que su madre, sin saberlo, vehiculó cuando él era un niño. Eso es muy distinto y muy difícil de ver desde dentro. Lucía, 45 años. Terapeuta, pintora, lectora y una mujer con criterio. 6 relaciones largas. Patrón idéntico en las 6 relaciones. Lucía se enamora de hombres rotos. Uno con depresión, otro con una adicción, otro recién divorciado. Y ella los cuida, les hace la comida, les busca terapeuta, les habla de lo que sienten cuando ellos ni siquiera saben lo que sienten. Los ordena, los arregla y funciona. Ellos se reconstruyen y cuando están reconstruidos, se van. Lucía llora y dice a sus amigas: no entiendo por qué los hombres son tan ingratos. Lo que Lucía no ve, porque nadie ve su propia sombra cómodamente, es que ella no ama a esos hombres, los amamanta. Y cuando dejan de necesitar leche, ella se queda sin esa función. El arquetipo, hay que decirlo, no necesita una madre real para encarnarse. No es exclusivo de las que han tenido hijos. Le basta una mujer o un hombre, cuya identidad esté construida sobre el rol de quien sostiene y hace crecer a otros. Le basta eso. Y el ciclo se repite hasta el agotamiento. En las 3 historias hay una constante. Hay amor que sofoca, cuidado que se siente como propiedad, y hay dependencia camuflada de entrega. La madre devoradora trabaja en silencio. Quiere tanto que mata, despacio, sin que nadie lo vea. Tanto que a veces la víctima cree que lo que le está matando es lo mejor que le ha pasado en la vida. No te preguntaré si reconoces a alguien de tu entorno. Pregúntate si hay algún sitio en tu vida, ahora mismo, donde sientas que no puedes moverte, donde no puedes ser tú, donde no se te exige nada, pero donde no existes como individuo. No te respondas demasiado rápido, piénsalo. Bien, ¿qué hacemos con todo esto? La respuesta más honesta es que no se sabe del todo. Nadie lo sabe del todo. Los arquetipos no se curan. Esto no es un bicho que te sacan con una operación. Pero hay algo que Jung dejó claro. La tarea no es matar a la Gran Madre. No se puede, y además no se debe. Matar el arquetipo materno sería matar la fuente misma de la vida psíquica. No crecería nada después. Quedaría solo un desierto. La tarea es aprender a estar cerca, sin disolverse.
sostener la dependencia sin convertirla en fusión, dejar que la madre, la real o la interiorizada, nutra sin cerrar la puerta. Reconocer que el arquetipo no es la persona, es una forma que lo atraviesa, y que el primer paso, el más decisivo de todos, es mirar de frente y ponerle un nombre. Eso es lo más antiguo y lo más eficaz. Es lo que Jung hizo en 1913 mientras apilaba piedras en el jardín y anotaba las imágenes en ese cuaderno rojo. Es lo que los hindúes llevan 3000 años haciendo cuando llaman Ma a Kali sin esconder sus colmillos. Es lo que los aztecas hicieron cuando esculpieron a Coatlicue con los corazones colgando del cuello sin disimular nada. Es lo que Eurípides hizo cuando puso a Medea en escena ante toda Atenas sin pedirle perdón al público por la incomodidad. Mientras la madre devoradora no tiene nombre ni rostro, opera en la sombra y devora sin que nadie se entere. Parece amor. El arquetipo en su versión más temible no se disfraza de monstruo, se disfraza de cariño infinito hasta que un día alguien por primera vez dice en voz alta las palabras: aquí hay algo que me está tragando, o hay algo en mí que está tragando a alguien que quiero. Gracias. Mi enorme agradecimiento a Cenomis por esta maravillosa música. Si quieres explorar más e introducirte en su profundidad, te dejo los links de la música de Cenomis en la descripción del vídeo. My thanks to Cenomis for this wonderful music. If you would like to explore more and dive deeper into Cenomis music, check the links in the description of the video. Enjoy!